Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Es detenido un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos que intentó entrar armado a la audiencia general del Papa Francisco. El Santo Padre pide: sed fieles al legado de Juan Pablo II y no se dejen engañar por la cultura de la muerte. Y también afirma que el cristiano nunca está solo, cuenta con la asistencia especial del Espíritu Santo. Todo es posible para quien se confía totalmente al Señor, recuerda el Papa Francisco. Italia permite a voluntarios pro vida entrar a los centros abortivos para asistir a las mujeres. Iglesia Católica en México inaugura nueva sede de su archivo histórico. Cardenal invita al gobierno a escuchar a todos los colombianos tras las marchas del pasado domingo. Presidente del Episcopado denuncia posible amedrentamiento contra los obispos de Bolivia. Una vez más, la vicepresidenta y esposa del dictador de Nicaragua ataca a la Iglesia Católica. Y por último, tras masiva marcha en Argentina, obispo recuerda que la educación pública es un bien de todos. Esto y más, queridos amigos radioescuchas, enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Como cada semana, queridos amigos radioyentes, es un gusto estar con ustedes a través de estos micrófonos. Tenemos el gusto de acompañarle en las voces de la información. Marisa O'Farrill. Y Roberto O'Farrill, hoy con muchas noticias. ¿Qué tal estadounidense? Sí, traía 3 cuchillos de 20 centímetros cada uno y así pretendía entrar a la audiencia. ¿Quién sabe qué pensaba hacer ese tipo? Pues rápido. Qué bueno que ponen máquinas detectores hay filtros de metales. ¿No? Sí, qué bueno. Bueno, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con una inquietante noticia que nos llega de la sede apostólica para informarle que Moisés Tejada, uno de los fugitivos más buscados del estado de Nueva York en los Estados Unidos, fue detenido en los alrededores de la Plaza de San Pedro del Vaticano armado con 3 cuchillos. El hombre de 54 años de edad pretendía entrar en la mundialmente conocida Plaza de San Pedro, donde miles de fieles participaban como cada miércoles en la audiencia general del Papa Francisco. El estadounidense, que portaba en su bolsillo 3 cuchillos de 20 centímetros cada uno, fue detenido por agentes de la policía italiana, quienes sospecharon debido a su extraño comportamiento. Al finalizar la audiencia general del miércoles, el Santo Padre recordó que este sábado se cumple el 10º aniversario de la canonización de San Juan Pablo II y pidió mantener vivo su legado en defensa de la vida. Durante sus saludos a los peregrinos de lengua polaca, el Santo Padre rememoró esta fecha y destacó que, contemplando la vida de San Juan Pablo II, podemos ver lo que el hombre puede conseguir acogiendo y desarrollando en sí mismo los dones de Dios, la fe, la esperanza y la caridad. Bajo el título La vida de gracia según el Espíritu, el Papa introdujo en su catequesis de la audiencia general del pasado miércoles las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, aquellas que se reciben en el bautismo y vienen del Espíritu Santo. Según explicó Francisco, las virtudes cardinales sobre las que reflexionó en las catequesis pasadas forman parte del patrimonio de la humanidad y ya se practican antes de la llegada de Cristo, ya que existe en el corazón de cada hombre y de cada mujer la capacidad de buscar el bien. Por el contrario, las virtudes teologales representan la asistencia especial del Espíritu de Jesucristo. Son aquellas cuyo gran don es la existencia vivida en el Espíritu Santo.
El Papa saludó al arzobispo de Valencia, España, Monseñor Enrique Benavent, y a la Comisión del Centenario de la Coronación de la Virgen de los Desamparados el miércoles 24 de abril. En el encuentro con el Santo Padre, tras finalizar la audiencia general, también participaron algunos representantes de la Junta de la Archicofradía de la Virgen. La delegación valenciana obsequió al Santo Padre una réplica de la imagen de la Virgen de los Desamparados y le entregó también el libro y medalla del centenario de la coronación, así como la última grabación de cantos de la Escolania realizado con motivo del 60 aniversario de la entidad. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a los participantes en el capítulo general de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de Plormel, a quienes recordó que todo es posible para quien se confía totalmente al Señor. Al recordar a sus fundadores, el Papa señaló que creyeron que todo es posible para quien se confía totalmente al Señor y se pone al servicio del desarrollo humano integral de cada persona. Nunca debemos olvidar de dónde venimos y tener siempre presentes las motivaciones de nuestras acciones, advirtió el Papa. La caricia y la sonrisa es el nombre del evento que tuvo lugar el sábado 27 de abril en el Aula Paulo VI del Vaticano, en el que ancianos, abuelos y nietos de Italia se encontrarán con el Papa Francisco. Un total de 6,000 abuelos junto a sus nietos llegaron en menos de una semana al Vaticano para mantener un especial encuentro con el Santo Padre. Una bella iniciativa presentada en la oficina de prensa de la Santa Sede, Monseñor Vincenzo Paglia, prefecto de la Academia para la Vida, recordó que Italia es el segundo país con más ancianos del mundo y que, por primera vez en la historia, conviven en el 4 generaciones juntas. En noticias de Sri Lanka, le informo que más de 50,000 católicos han pedido a la Iglesia Católica del país que las 171 víctimas de la masacre de Pascua de 2019 sean reconocidas como mártires. El 21 de abril de 2019, domingo de resurrección, 8 terroristas suicidas atentaron contra 2 iglesias católicas, un templo evangélico y 3 hoteles de lujo, matando a 269 personas y dejando más de 500 heridos. De las víctimas, 171 eran fieles católicos que participaban en las misas de las iglesias de San Sebastián y San Antonio en la ciudad de Colombo, capital de Sri Lanka. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó una carta apostólica en forma de motu propio del Papa Francisco, con la que establece diferentes modificaciones en el sistema judicial del Vaticano. Al inicio de la carta apostólica, el Papa Francisco explica que los años de experiencia han hecho sentir la necesidad de realizar diferentes reformas en materia judicial y también en la dignidad profesional y en el tratamiento económico de los magistrados ordinarios del tribunal y de la oficina del promotor de justicia. En noticias procedentes de Italia, en una muy buena noticia, le informo que el gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha aprobado un paquete de medidas para frenar el aborto en Italia. El pasado martes 16 de abril, el Parlamento italiano dio luz verde a una serie de medidas pro vida aprobadas en la Cámara de Diputados por 185 votos a favor, 115 en contra y 4 abstenciones. Una de estas iniciativas, que será financiada por los fondos de recuperación de la Unión Europea, permite a los voluntarios de asociaciones pro vida el acceso a centros abortivos para garantizar asistencia a las madres que desean abortar a sus hijos no nacidos. La controvertida cuestión relativa a las propiedades en disputa en Sheikh Jarrah, un suburbio de Jerusalén Este, tiene un nuevo capítulo tras una sentencia dictada en los últimos días por un tribunal israelí, destinada a avivar la polémica y el enfrentamiento entre las partes. Los jueces ordenaron el desalojo forzoso de 3 familias palestinas de sus viviendas, dando de plazo a sus miembros hasta mediados de julio para abandonar sus hogares y trasladarse a otro lugar, liberando las propiedades. En marzo de 2022, la propia Corte Suprema intervino, congelando
cancelando las expropiaciones y poniendo todo el asunto en manos del Ministerio de Justicia israelí. En más noticias, nos enlazamos enseguida con Radio Vaticana, la radio del Papa, para entregarle a usted la crónica de la audiencia general celebrada el pasado miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Esto es lo que el Papa dijo en su catequesis. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis pasadas reflexionamos sobre las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hoy nos acercamos a las 3 virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Se denominan teologales porque son infundidas por Dios y se viven en la relación con Él. Estas virtudes nos dan una especial asistencia del Espíritu Santo para poder seguir las huellas de Jesús en nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo nos ayuda a distinguir claramente el bien del mal y a tener la fuerza para optar por el bien. En el deseo de hacer lo correcto, sin embargo, podemos caer en la autosuficiencia o en el voluntarismo. Pero si nos abrimos con humildad al Espíritu Santo, Él reaviva en nosotros las virtudes teologales. Así, cuando perdemos la confianza, Dios aumenta nuestra fe. Cuando nos desalentamos, despierta en nosotros la esperanza. Y cuando nuestro corazón se enfría, Él lo enciende en el fuego de su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de creer, esperar y amar a imitación del corazón de Cristo, siendo sus testigos en toda circunstancia. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Hasta aquí la crónica de la audiencia y la catequesis del Papa Francisco el pasado miércoles. Hacemos una pausa, queridos amigos, y al volver voy a tener el gusto de conversar con Fernando Villalón y con Rodrigo Fernández Díez. Ambos son abogados, pero también muy conocedores de documentos de la Iglesia y de diversos concilios. Y me voy a centrar en hablar acerca del Concilio de Trento. Por ejemplo, si usted ha escuchado hablar de la misa tridentina, ¿de dónde viene esa palabra tridentina? Viene del Concilio de Trento, porque de aquel concilio surgió ese rito para celebrar la Santa Misa. Pero no es todo lo que surgió del Concilio de Trento, sino que prácticamente el concilio resolvió varias cosas en la Iglesia. Así que hacemos una pausa. Regresamos con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para dar paso a la entrevista. Como le dije, hoy hablaremos acerca del Concilio de Trento y estableceremos la diferencia enorme que hay entre la cristiandad y el cristianismo. ¿Sabe usted de qué se trata esta diferencia? Quédese, escuche lo que sigue en la entrevista. Voy a conversar con Fernando Villalón Esquerro y con Rodrigo Fernández Díez. Ambos son abogados de profesión, pero son también investigadores y muy conocedores de documentos de la Iglesia y de los diversos concilios que ha habido. Comienzo conversando con Rodrigo Fernández Díez. Rodrigo, comencemos por esto. ¿Cuál es la diferencia, entre cristiandad y cristianismo? Yo no diría versus, más bien son complementarios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos del cristianismo hablamos principalmente de la doctrina cristiana y de la vida del cristiano, que es más interior y más privada quizá, en cierto modo. En cambio, cuando hablamos de cristiandad,
es el conjunto de instituciones públicas en las que se refleja la vida del cristiano. Digamos que tiene una dimensión más bien colectiva, una proyección política, y es uno de los aspectos del reino de Dios, ¿no? Cuando rezamos el Padre Nuestro, no nada más le pedimos a Dios pues favores personales. Para empezar, en el Padre Nuestro rezamos en plural, como comunidad. Y en segundo lugar, pedimos que venga su reino y que se haga su voluntad también en la tierra. Es un aspecto, es una dimensión del reino de Dios del cual no se habla mucho hoy, pero que es una parte importantísima de la vida de los cristianos durante prácticamente toda la historia de la Iglesia. Y si me permite ponerle un ejemplo que lo aclara muchísimo. Hoy en día en China hay cristianos, clandestinos y no tan clandestinos. Hay cristianismo en consecuencia. Pero el régimen chino, la República Popular China, no es un régimen cristiano. No se proyectan en él los principios del Evangelio. Entonces, puede haber cristianismo y no haber cristiandad. Y eso que decimos de China en realidad se puede decir de todas las repúblicas modernas, no nada más de las comunistas. Los reyes de las potencias europeas cristianas eran hombres queridos por Dios, ungidos por Dios, y gobernaban con el poder de Dios en la tierra. ¿Eso es cristiandad? Pues quizá habría que matizar algunos puntos, pero desde el elemento de la unción es muy patente, por supuesto. El concepto de cristiandad se perfila poco a poco. Hay elementos en el Evangelio que indican que nuestro Señor no quería que su mensaje se mantuviera como una vivencia puramente privada. Él, pues las palabras que lo enemistan con las autoridades romanas son en las que distingue entre lo que se le debe al César y lo que se le debe a Dios. Porque lo que está distinguiendo ahí, lo que está diciendo es que el César no es Dios. Y eso era muy importante porque los paganos sí divinizaban a sus gobernantes, y no solamente los romanos, sobre todo en el Oriente. Los faraones egipcios, los emperadores persas, los emperadores en China, todos eran dioses en la tierra para sus súbditos. Y lo que dice nuestro Señor es que eso no es verdad. Y eso es lo que enemista a nuestro Señor. Y vean ustedes cómo no es una aseveración moral puramente, no es una aseveración relativa a la vida privada. Nuestro Señor se metió en la política de su tiempo. Les hubiera gustado al imperio que dijera, denle al César lo que es de Dios. Es lo que ellos querían. Sí, claro. Pero dijo, denle al César lo del César y a Dios, separando totalmente ambas personas. Negando la divinidad divina y una César. humana. Claro. Bueno, ¿qué tiene que ver el Concilio de Trento con cristianismo y cristiandad? Bueno, con cristianismo todo. Con todo. Y con la cristiandad también. El Concilio de Trento es uno de los grandes concilios que tiene la Iglesia y es poco entendido, es el gran concilio. La parte siempre se ve como si fuera algo viejo, pero es extraordinario. Y tiene como antecedentes, pues, no solamente las herejías de Lutero, sino varias herejías que se tenían. Los alemanes habían quedado un poco sentidos en Constanza, ¿no? No es que muchas de las cosas que se van a decir en Trento ya se habían dicho, pero la ventaja de Trento es la sistematización. Con las herejías de Lutero, Carlos V, el emperador, sí, que trata un problema político, pero también un problema teológico, pide a los papas hacer un concilio. La Iglesia ya estaba reformada en muchos de los aspectos en España, con el cardenal Cisneros, y se habían hecho traducciones de la Biblia desde el siglo II hasta 1500 y pico. Entonces se nos plantea una serie
de cosas que la gente cree sobre el Concilio de Trento que son falsas, ¿no? Y es el gran concilio, pero no se puede, los primeros años el Papa León X lo que hace es atajar el problema con una bula, ¿no? Y él dice, esta bula, de las 95 tesis, 45 son falsas y las otras son medios verdades. Él lo pone desde el punto de vista correcto teológico. Muy amigo nuestro, León X, hijo de Lorenzo el Magnífico. Nada más. De Medici. Y vienen diferentes papas, se va a pelear Carlos V porque los papas, muchos de ellos, toman partido por los franceses, tratan de sacar a Carlos V de sus dominios italianos, y la Escuela de Salamanca, con grandes hombres como Merchón Cano, le van a decir, si el Papa entra a la guerra, ya no está siendo Papa, está siendo príncipe, por lo tanto lo puedes atacar. Porque ya no es una labor de Papa tener ejércitos, no es una labor de Papa estar haciendo la política, ¿sí? Sí, tú con tu liturgia, la Santa Misa, los sacramentos, las cosas espirituales y religiosas, pero si te metes a asuntos territoriales y políticos, te vas a encontrar con el mismo tema y con nosotros que nos ocupamos de eso, ¿no? Así es, y por eso Clemente VII es atacado por Carlos V en el saco de Roma, ¿no? Y tiene que después, a pesar de que se había aliado con Francisco I, enemigo de Carlos V, ¿sí?, tiene que coronarlo. Pero el concilio, Clemente VII, sí, también muy amigo nuestro, porque es hijo de Giuliano de Medici, ahijado por Lorenzo. Así es. Entonces, el concilio no se va a poder convocar sino hasta 1543, ¿sí? Y no sé, porque hay guerras, porque los príncipes tratan de no ir, los protestantes tratan de no ir, se va escogiendo, el Papa propone Vicencia, pero Vicencia está peleada con los venecianos y los venecianos no quieren ir allá porque se sienten que los pueden apresar, porque recuerda que también muchos de estos eran hijos de, los obispos eran hijos de príncipes, y bueno. Y tienen dinero los venecianos, y mucho. Francia propone Cambrai, ¿no? Entonces Francia quiere un papel prioritario, el príncipe que Francisco I les prohíbe ir a sus obispos al concilio. Entonces es una serie de problemas políticos, guerras y dificultades. Es el hermano de Carlos V, el emperador, ¿no? ¿Cómo se llama? Que va a ser emperador del Sacro Imperio Romano, Fernando, quien propone, los protestantes no van a ir a Italia, no van a ir a Francia, porque tienen el problema de que creen que los van a apresar. Y entonces tienen la promesa del emperador, de Carlos V, y Trento en ese momento era parte de Austria, parte de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, ¿se vio como un concilio ecuménico? Evidentemente, es un concilio ecuménico de todos los obispos de todas partes. Y entonces se convoca y se va a ir a Trento, porque le importaba mucho al emperador que fueran estas personas que querían la reforma, que ya se había visto que no querían la reforma. De hecho, van a ir muy pocos y realmente no van con el hecho de reformar, sino van a tratar de pelear. Van a ir muy pocos. ¿Quién era el Papa de Trento? Bueno, es Pablo III, Julio III y Pío IV. Y San Pío V le va a tocar llevar a cabo ya las reformas en su momento. Pero son 3 papas, pero son más de 3 papas. O sea, entre papa y papa hay papas que no siguen el concilio. Son 25 reuniones diferentes y se van a ver 3 generaciones de teólogos. Y esa idea que tenemos de que la Iglesia estaba profundamente corrompida, que es la leyenda que hemos tenido contra los papas, ¿no?, del Renacimiento. Cuando se les acusa, por ejemplo, a León X le encanta el teatro y come muy bien, pues es el hijo de un príncipe y es un príncipe del Renacimiento. Además, ¿no? Come con su dinero, sí, la fortuna de su familia, la banca Medici, y le gusta el teatro porque es un hombre moderno. Así es, pero si los ven ortodoxamente, a pesar de que algunos pueden tener malas conductas, no rompen la ortodoxia de la Iglesia. Por eso no se les puede criticar. Pero regresando a este punto... es que, perdón, a mí me da mucha pena ver esas biografías de papas que pasas uno tras otro. Y este papa fue un papa mundano, este fue un papa humanista, este fue así, con una palabra los califican. Claro. Tan a la ligera, sin ver todo su contenido, porque del papa, ¿qué nos interesa? La doctrina. La doctrina y de allí y la casi, dirección. Ajá,
Entonces, el Concilio de Trento es importante porque va a negar, o sea, si hubiera esa corrupción tan importante, no tendríamos un concilio de tantas mentes brillantes, ¿sí?, que dominaban la patrística, que dominaban la teología, los cánones y el derecho canónico, de una manera impresionante como no se ha juntado generaciones. Y es tan rico. Fíjate, en el siglo XVI tenemos 161 santos, y muchos de ellos antes del concilio, no solo San Ignacio de Loyola, sino varias monjas, varias gentes, San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Tenemos la Madre Superiora de las Ursulinas, tenemos grandes, y después del concilio San Carlos Borromeo, pero van a estar papas como San Pío V, que va a ser cardenal y va a estar ahí. O sea, va a estar ahí. ¿Le tocó Lepanto? Le tocó la Lepanto. Santa Alianza. Exactamente. Defendió a la Europa cristiana del embate sarraceno. Así es. ¿Cuál es el contenido, Fernando, teológico de Trento? No, se van a revisar todos los sacramentos. Se van a revisar los 7 sacramentos. Sí. ¿Y qué le revisaban? Bueno, para poder ubicarlos y poder hacer que sea más accesible la información, porque había muchos códigos, había muchos decretos, y no era fácil entenderlos. O sea, los rituales. No nada más los rituales, sino había que se hablaba sobre el pecado original, que se hablaba sobre el sacramento, que se hablaba sobre el orden sacerdotal. Y van a ir tocando diferente, por ejemplo, cuando hablan del orden sacerdotal, la gran aportación de Trento es el seminario. Sí, porque antes para ser sacerdote eran 2 años que estabas con un sacerdote y él te iba formando y entonces te preparaba. Aquí seminario no quiere decir lo que entendemos como seminario, sino seminario quiere decir colegio mayor, es lo que habla el Concilio de Trento, universitarios, es decir, transporta a la iglesia en una manera impresionante, porque los universitarios, había generaciones de 20, 30 gentes en Bolonia, en Salamanca. Entonces, que haya hecho que los sacerdotes vayan y tengan esta situación de que sean universitarios, tienes a los hombres más conocidos, a los que tienen más información, a los que más han estudiado como sacerdotes. Hacer una universidad para los que están estudiando es el seminario. Sí, y porque va a haber una defensa muy, muy sólida de la fe y de la religión. ¿Y en política qué ocurre? Pues se conecta con la disciplina sacramental en el siguiente sentido. Nuestro Señor establece sacramentos y establece autoridades, una serie de discípulos. Perdón, Rodrigo. ¿Nuestro Señor estableció los sacramentos? Claro. La ordenación sacerdotal en la última cena. También el sacrificio eucarístico en la última cena, etcétera. Cada uno de los 7 sacramentos tiene un origen escriturístico específico. El del matrimonio, oye, nomás porque lo invitaron a una boda. Y dijéramos, porque se casó, bueno, pero como fue invitado a una boda. Pero claro bueno, entonces se lo Claro que en sabes. materia de matrimonio, dice la Iglesia, es una institución del orden natural, preexistente a la que el sello sacramental se le añade. Porque, como dice Santo Tomás de Aquino, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Eso. Ahora, y nuestro Señor también instituye una jerarquía visible, tangible, con la que se puede hablar, a través de la cual fluye su gracia. La jerarquía es, en ese sentido, el orden de la gracia y el instrumento del cual se sirve Dios para regir y conservar a la creación, por así decirlo, y a todos sus hijos. También la providencia se sirve de autoridades del fuero temporal, como los reyes, los príncipes cristianos, para dirigir a sus pueblos y para protegerlos de los peligros que los acechan. Como la providencia se sirvió de San José para proteger a la Sagrada Familia. Y cuando se muere San José, entonces empiezan las tribulaciones en la vida de nuestro Señor. Si San José hubiera estado ahí, él no hubiera permitido que prendieran a nuestro Señor para torturarlo y ejecutarlo. De algún modo, esa función de San José la asumen los príncipes cristianos en la cristiandad. Entonces, son autoridades en visibles. La cristiandad. Exactamente. Esto nos habla de los movimientos que ha tenido, de la cristiandad hasta nuestros días. ¿En qué momento estamos parados hoy? Pienso que muchos católicos, ya decías tú, como que se anhela
una autoridad de gobierno creyente, católica, religiosa, pero que no estamos dispuestos a que un clérigo ejerza un gobierno civil, ¿no? Tenemos muy poco tiempo de programa. Rodrigo. Bueno, Fernando, perdón. Sí, lo que estábamos comentando es un concepto, es un concilio muy moderno por las mentes que están ahí y hace que la persona empiece a estudiar su religión, como lo habíamos dicho, de una manera extraordinaria. Pero va a haber, las cofradías habían nacido hace tiempo, pero van a empezar las adoraciones nocturnas, van a empezar una serie de obras que van a ayudar no a quitar al sacerdote, sino a acrecentar esa cristiandad en el día a día. Es un movimiento profundamente moderno, como se nos quiere presentar, como si el Concilio del Vaticano II lo había hecho. Esto viene 500 años antes. O sea, la devoción popular. La devoción se promueve. Sí, claro, pero con un mayor conocimiento de una devoción popular. Ajá, claro. Porque no un pietismo. No. Una devoción. ¡Au! Se nos fue el tiempo. Tengo que hacer una cosa, se los propongo. Regresen, ¿no? Encantado. Y hagamos una segunda parte de este programa, porque creo que hay mucho más todavía de lo que sale del Concilio de Trento. Como me dice mi floor manager, que tenemos 1 minuto, una conclusión por ahora, medio minuto. Vas, Rodrigo. El Concilio de Trento es lo que le da a la cristiandad aire para sobrevivir los siguientes siglos, hasta su total destrucción. ¿Cuándo fue la destrucción de la cristiandad? En las revoluciones liberales de inicios del siglo XIX. Fernando, ¿qué concluyes por ahora? Bueno, yo creo que el Concilio de Trento no se ha hecho otra cosa más grande y en los sacramentos. Nadie puede ir en contra de de las constituciones por los sacramentos, que es una belleza. Les recomiendo que los lean. Es de una claridad profunda, hermosa. ¿Los documentos de Trento? Los documentos de Trento. Es hermosísimo. Los documentos conciliares. Así es. ¿Dónde se encuentran? Ya en internet se encuentra todo. Así es. Sí, ahí se encuentra ya todo. Muchas gracias, querido Fernando Villalón Esquerro. Muchas gracias, querido Rodrigo Fernández Díez, por abrirnos los ojos y darnos a conocer no solamente el Concilio de Trento, sino también su importantísimo contenido. Queridos amigos redescuchas, hago una pausa y regresamos con noticias de América, noticias de México y también para relatarle la unción de Jesús en Betania. ¿Qué significa, no, para nosotros hoy aquel momento en que una mujer derramó un frasco de perfume en el Señor? Volvemos con esto. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos, queridos amigos, ahora con más información. Ahora para darle a conocer noticias de los sucesos ocurridos en el continente americano y en México. Nuevamente, sea usted bienvenido a las noticias. La Conferencia del Episcopado Mexicano inauguró las instalaciones físicas de su archivo histórico, que contiene, entre otras cosas, informes que los obispos enviaban a Roma y directamente al Papa durante la época de la persecución religiosa de la Guerra Cristera. En una entrevista de la agencia Así Prensa, el padre Juan Carlos Casas García, responsable del Departamento de Historia y Arte del Episcopado Mexicano y director del archivo, indicó que el acervo documental da cuenta de los antecedentes, nacimiento y desarrollo de la Conferencia del Episcopado, surgida oficialmente en 1955, año en que el Vaticano aprobó sus primeros estatutos. En Noticias de Colombia le informamos que el presidente de la Conferencia Episcopal del país, el cardenal Luis José Rueda, afirmó que las multitudinarias marchas del pasado domingo fueron una experiencia democrática e invitó al gobierno a escuchar a todos los sectores. Le recuerdo que el pasado 21 de abril tuvieron lugar en diversas ciudades de Colombia grandes marchas en rechazo a las políticas del gobierno de Gustavo Petro, entre estas los cambios que está aplicando al sistema de salud, pese a que su proyecto de reforma fue archivado por el Congreso.
El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana y obispo del Vicariato Apostólico del Beni, Monseñor Aurelio Pessoa, denunció posible el amedrentamiento por parte de las autoridades y advirtió que los pastores de la iglesia no serán arrinconados a la sacristía. En su homilía dominical desde la Catedral de la Santísima Trinidad, el prelado hizo referencia a los recientes hechos que involucran al obispo emérito de San Ignacio de Velasco, Monseñor Carlos Stetter, cuyo domicilio fue allanado el viernes por las autoridades en un presunto caso de blanqueo de dinero o legitimación de ganancias ilícitas. En más información, mire, de Nicaragua solo llegan malas noticias, y esto ya es cada semana. Y debido a la dictadura que se sufre en ese país. Resulta que ahora Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa del dictador Daniel Ortega, atacó a la Iglesia Católica al cumplirse 6 años de las protestas contra el régimen de abril de 2018. La actual crisis en Nicaragua comenzó en 2018, cuando la reforma del sistema de salud y de pensiones suscitó protestas en todo el país que fueron reprimidas brutalmente por la policía. En ellas, obispos y sacerdotes recibieron amenazas de muerte. Murillo señaló que hace ya 6 años la cizaña y la guadaña pretendían penetrarnos por órdenes expresas del gobierno de Estados Unidos, la embajada americana y otras comparsas de sectores de la Iglesia Católica. Así lo dijo esta mujer. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina denunció que la dictadura profanadora de templos de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en Nicaragua organiza desde hace meses eventos afuera de las iglesias católicas, lo que hace que algunas se vean obligadas a suspender misas. Dictadura sandinista ordena a las alcaldías utilizar los atrios de las parroquias para realizar actividades paganas y profanar así las iglesias, escribió Molina en su cuenta de la red social X. En noticias procedentes de Argentina, miles de personas se movilizaron el pasado martes 23 de abril en Buenos Aires y en ciudades del interior del país en defensa de la universidad pública ante el recorte presupuestario planteado por el gobierno nacional. El obispo de San Francisco, Monseñor Sergio Osvaldo Buenanueva, opinó al respecto y dijo que si bien desde el gobierno nacional reconocieron la presencia de 150,000 personas, los organizadores de la marcha calculan cerca de 500,000 y sumando las réplicas de la movilización en ciudades del interior, la cifra alcanzaría 1 millón de manifestantes. Al cumplirse 1 año de la publicación del reportaje Diario de un cura pederasta por el diario El País de España, que relata los abusos cometidos en Bolivia por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas, miembro de la Compañía de Jesús, la agencia informativa Así Prensa llegó al país sudamericano para conocer las implicancias políticas del caso, el impacto de las acusaciones de abuso sobre la imagen de la Iglesia en Bolivia y la respuesta de la justicia civil. Pedrajas, mejor conocido como Padre Pica, llegó a Sudamérica a comienzos de la década de los 60 como parte de su proceso de formación con los jesuitas. Durante 10 años vivió en Perú y Ecuador, donde cometió sus primeros abusos, aún como seminarista, y en 1971 se radicó definitivamente en Bolivia. En otras noticias, gracias a la campaña de Cuaresma de 40 días por la vida, 505 bebés fueron salvados de ser abortados en diferentes países del mundo, de los cuales 58 se encuentran en Hispanoamérica. Laura Varela, vocera de 40 días por la vida en Iberoamérica, informó a la agencia Así Prensa que además se contabilizaron 8 conversiones y el cierre de 6 centros de aborto. Por su parte, Lourdes Varela, directora de 40 días por la vida Iberoamérica, indicó que Colombia es el país de Hispanoamérica donde se salvaron más bebés del aborto con 38. Luego sigue México con 5 y Argentina y España con 4 cada uno. El domingo 21 de abril fue aplicada la eutanasia a la activista Ana Estrada, una práctica que no es legal en el Perú, pero que fue avalada en este caso por el Poder Judicial.
Según refiere un comunicado divulgado por diversos medios de comunicación locales, la activista murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final. El procedimiento médico se realizó conforme al plan y protocolo de muerte digna, aplicable a Ana, aprobado por Es Salud, en el marco de la histórica sentencia a su favor, emitida el 23 de febrero de 2021 y ratificado por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio de 2022. Añade el texto. En noticias de Estados Unidos, el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, resaltó que el ejemplo de San Jorge, cuya fiesta se celebró el pasado 23 de abril, animó a todos los fieles a matar dragones en la vida como el pecado y el odio. En una reflexión publicada en su cuenta de la red social X, el cardenal preguntó: ¿si alguna vez has escuchado el término matar dragones? ¿Significa entonces que estás enfrentando el mal o un sufrimiento o una dificultad en la vida? A San Jorge se le representa matando a un dragón. El dragón representa el poder del mal, Satanás, el pecado, el sufrimiento, el pecado y el odio. Así lo dijo el cardenal Timothy Dolan. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí termina la información. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Unción en Betania. El capítulo 14 del Evangelio de Marcos inicia con una manifestación de amor hacia Jesús protagonizada por una buena mujer. Es la crónica de una caricia que se vio ensombrecida al quedar enmarcada por amenazas de engaño y de muerte contra él por parte de autoridades judaicas y por la traición de Judas. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo, pues decían: durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. En las vísperas de la mayor celebración de la Pascua, los que se decían ser hombres justos que en todo actuaban con apego a la voluntad divina, se disponían a transgredir el 5º mandamiento: no matarás. Por sus acciones en favor de la verdad, Jesús se había convertido en un peligro para el centro del poder judío que con artificios tramaba novedosas calumnias en su contra. Los sumos sacerdotes y los escribas elucubraban cómo arrancar a Jesús del mundo de los vivos. Él, por su parte, se mantenía erguido y sereno, aunque oprimido por una inefable tristeza creciente. Pero de pronto llegó un consuelo callado desde el vivo corazón de una buena mujer, que en sus manos sostenía un fragante obsequio. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Enterada de la presencia de Jesús en casa de Simón, ella buscó entre sus cosas algo que le permitiera no presentarse ante el Señor con las manos vacías. Era María, la hermana de Lázaro, quien para obsequiar a Jesús echó mano de su pequeño tesoro, un frasco de alabastro de una sola pieza, monolítico, de altísimo valor, de perfume de nardo sin diluir, que en su estado más puro se convertía en una divisa de gran valor. Siguiendo el impulso de su corazón, quebró el alabastro, que frágil sucumbió, y el recinto quedó inundado por su exquisita fragancia. Luego lo vertió en la cabeza de Jesús, y el perfume dibujó, obsequioso, el amor puro prodigado a quien es el autor del aroma de la brisa del mar, de la tierra húmeda, del follaje de los bosques y de las flores. La ofrenda de amor de aquella mujer provocó celos en unos y envidia en otros. Había algunos que se decían entre sí indignados: ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo: déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena en mí, porque pobres tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero,
se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Jesús era merecedor de ese regalo de amor, pero Judas prostituyó el regalo fijándole un precio, más de 300 denarios. No era cantidad pequeña, aunque ¿cuánto vale una sonrisa de Jesús? ¿Cuál es el precio de una caricia de Dios? Con firmeza, Jesús les ordenó: déjenla. Luego los exhortó a identificar sus sentimientos al presentarles una pregunta: ¿por qué la molestan? Y les hizo reconocer que ella se había conducido con bondad. Ha hecho una obra buena en mí. Después, el Señor se dirigió a todos sus discípulos y pronunció una lamentable profecía al decir: a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Y de inmediato pronunció el mandamiento de hacer por ellos todo el bien que se quiera y deba hacérseles. Pero el amor al prójimo no suple el amor a Dios. Hacer el bien a los demás y amar al prójimo es una sublime ofrenda que le complace a Dios, pero no es posible amar en plenitud si no se ama al amor, y Dios es el amor. Jesús miró más allá del perfume de nardo y vio en aquel obsequio el rito de la unción de su cuerpo muerto. Así lo recibió y así lo reveló al aceptar tal devoción. Ella reconoció en Jesús al Mesías, por ello lo ungió en las vísperas de su pasión y muerte, y por ello su memoria quedó inmortalizada en el anuncio del Evangelio. Y Jesús asoció así su muerte con su resurrección. Y hasta aquí el editorial, y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana y feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño. Claro. ¿Qué me vas a regalar? Bueno, le hemos tenido el gusto de acompañarle en los controles operativos Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces informativas los niños Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Bueno, la niña Ana Guadalupe Silvestre, el niño Miguel Ángel Mejía. Un abrazo para todos los niños. Dios les bendiga y les guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.